Marcos 5, 19 y 20. Manténgase en alabanza, en adoración a Dios, que cuando usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, la presencia de Dios aún se siente más fuerte en nuestra vida. Marcos 5, 19 y 20. Y voy a predicar en esta noche, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Dígale al que está a su lado o a la que está a su lado, cuenta lo que Dios ha hecho. Amén. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Dice Marcos 5, 19 y 20. Lo leo yo y ustedes confirman la lectura con su vista. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Podéis sentarse, hermano. Cuando leía estos dos versículos, hermanos, venía a mi mente el recordar de que me ha tocado hablar con muchos cristianos que a la hora, hermanos, de hablar, se enfocan mucho en decir lo que ellos han hecho para Dios. Amén. Yo no sé si usted se ha encontrado con ese tipo de cristianos que le dicen, yo predico, yo canto, yo ayuno tantos días a la semana, yo hago esto para Dios, yo sirvo a Dios de esta manera, lo hago de esta otra manera. Y no está mal, hermanos, ¿eh? No está mal. Pero sabe que en mi opinión personal, yo prefiero, hermanos, contar lo que Dios ha hecho conmigo que lo que yo puedo hacer para Dios. Porque, hermanos, realmente lo que Dios ha hecho conmigo no se compara a lo muy poco que yo hago para Dios, hermano. Y vale más decir lo que Él ha hecho en usted y en mí, que lo que podemos hacer para Él. Amén. Cuando leí estos dos versículos, hermanos, realmente me quedo asombrada del poder sobrenatural que tenía Jesús y que tiene. Pero menciono en base a la lectura, a los versículos que leímos. En la lectura anterior de los versículos que hemos leído, dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús se encontró en una situación bien complicada con sus discípulos, no para él, para ellos. Dice que estos hombres estaban en la barca y de repente vino una gran tempestad que para ellos creían que ya se ahogaban, que todo estaba perdido. Pero dice la palabra, hermanos, que estaba Jesús ahí para arreglar la situación de aquellos hombres, para ayudarlos, para brindarles su auxilio, para estar con ellos en el momento difícil que ellos estaban necesitando. Amén. Todos asombrados de lo que Jesús había hecho, de cómo había calmado la tempestad, de cómo había puesto todo en orden, lo que aparentemente estaba en desorden, pero ahí no había ningún desorden, hermanos. Ahí era el poder de Dios que quería manifestarse a aquellos que aún estaban dudando de que existía el poder de Dios. Amén. Pero aún, hermanos, viendo el poder de Dios, que tuvo potestad de decirle al mar que se callara, que todo quedara como que si no había pasado nada, dice la palabra que la gente todavía tenía dudas. Y decía, pero ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Aún viendo lo que Jesús había hecho en ese momento, todavía había gente que estaba dudando. Y en los siguientes versículos, hermanos, como que si eso había sido nada, para mostrar el poder, Jesús, dice la palabra, que pasan al otro lado del mar, después que se había calmado la tempestad, pasan al otro lado del mar, dice la palabra, a la región de Gadara, donde vivían los gadarenos. Amén. Gadara, hermanos, era una de las ciudades que formaban Decápolis. Decápolis estaba formada por 10 ciudades. Amén. Y llega Jesús al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos, dice la palabra, hermanos, que se encuentran con un hombre que estaba endemoniado. Cuando Jesús sale de la barca, dice su palabra que se encuentra este hombre que estaba completamente desordenado, hermanos. Un hombre, hermanos, al que toda la gente le tenía miedo. Dice la palabra del Señor que este hombre le ataban con cadenas, con grillos, y él se los desataba como que sin nada. Lo rompía con facilidad. Este hombre, hermanos, dice la palabra que se hacía daño a él mismo. Miren qué situación más difícil, hermanos, de este hombre. Dice la palabra que es más, vivía en los sepulcros, dormía en los sepulcros. En otras palabras, hermanos, este hombre vivía con los muertos. Estaba aparentemente destruido. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre desesperado se hería, se golpeaba él solo con piedras, con lo que encontraba. Y saben, hermanos, que eso es lo que ha venido a hacer Satanás a este mundo. A que el hombre, a que la mujer se autodestruya su propio cuerpo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el que se emborracha se destruye su propio cuerpo, ¿eh? No le destruye el cuerpo a nadie. El que fuma se destruye su propio cuerpo. La que se prostituye se destruye su propio cuerpo. Y eso es lo que ha hecho el diablo, hermano. A eso ha venido a este mundo, para que usted y yo seamos destruidos completamente y para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Y dice que cuando este hombre, hermano, se encuentra con Jesús, sale al encuentro de él y dice, hermanos, que este hombre empieza a sentir temor cuando ve a Jesús. Yo no sé qué le da a pensar a usted cuando dice que este hombre siente temor cuando ve a Jesús. ¿Y sabe por qué siente temor? Porque el diablo tiembla a la presencia del Señor. Amén. Y este hombre, no él, los demonios que habían en este hombre sabían que era Jesús, no solo por su nombre, sino por su poder. Amén. Él sabía que realmente, hermanos, era el último día que habitaba en el cuerpo de ese hombre. Dice que este hombre temblaba, postrado delante de él. Y dice en Santiago 2:19, no sé si por favor, hermano, me puede ayudar. Santiago 2:19. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros decimos, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Pero mire qué dice Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí se confirma esta palabra, hermanos, en este versículo. También los demonios, dice, creen y tiemblan. Y empieza este hombre, hermanos, a rogarle a Jesús que no lo sacara de aquel cuerpo. O sea, los demonios empiezan a decirle, ¿qué tienes con nosotros? Porque ellos sabían, hermanos, ellos estaban contentos porque estaban destruyendo cada día la vida de ese hombre. Nadie se quería acercar a él porque sabían que era un peligro para todo el que estaba cerca de él. Amén. Pero Jesús, cuando habla con él, hermanos, le dice, saca los demonios de ese hombre, amén, lo liberta, lo deja libre. Y todos conocemos esta historia, hermanos. Le dijeron los demonios, le dijo el diablo, en otras palabras, pues permítenos ir a ese hato de cerdos. Eso quiere decir, hermanos, que el diablo necesita un cuerpo para manifestarse, hermanos. Amén. Necesita, es por eso, hermanos, que cada día debemos de estar alerta, debemos de estar apercibidos, como dice aquella alabanza, para que no nos convirtamos en morada del diablo. Así como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así también el diablo busca cuerpos para morar en ellos, hermanos. Amén. Y le dijeron los demonios, pues permítenos ir a ese hato de cerdos. ¿Sabe cuántos cerdos dice la lectura que eran? 2,000 cerdos. Se ponen a pensar, hermanos, el poder que tiene el diablo. Amén. No podemos ser ignorantes, hermanos, que el diablo tiene poder, pero también no ignoremos, hermanos, que Dios tiene todo poder. Amén. Y que no hay poder, hermanos, que iguale o que sobrepase al poder que tiene Dios.
Amén. Y Jesús se lo permite, hermanos, no porque, para que aquellos cerdos perecieran, sino para que su nombre fuese exaltado, para que su nombre fuera glorificado y para que aquellos que seguían dudando, hermanos, realmente entendieran el poder de Dios. Realmente entendieran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Y estos cerdos, dice la palabra del Señor, hermanos, que salieron huyendo a lo más profundo del mar por un abismo y murieron todos ahogados. Amén. Saben, hermanos, que hasta ahí llegó el trabajo de Satanás en la vida de ese hombre. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, hermanos, hasta ahí llega el trabajo que el diablo había hecho en nuestra vida, hermanos. Es por eso que aquel que robaba ya no roba. Es por eso que aquel que se emborrachaba ya no lo hace. Porque cuando realmente, hermanos, nos encontramos con Jesús, como se encontró este hombre, hay un cambio rotundo en nuestra vida. Es por eso que la gente se asombra porque usted ya no es el que era antes. Usted ya no habla como hablaba antes. Amén. Usted ya no piensa como pensaba antes. Usted ya no actúa como actuaba antes. Porque usted se ha encontrado con Jesús de Nazaret. ¿Cuántos nos hemos encontrado con Jesús de Nazaret? Amén. Y dice la palabra, hermanos, que cuando este hombre vio, sintió, porque sentimos cuando Dios cambia nuestra vida. Amén, hermanos. Sentimos paz. Sentimos gozo, sentimos fortaleza de parte de Dios. Y este hombre, hermanos, cuando los espíritus malos salieron de él, este hombre, dice su palabra, que ya no era aquel mismo hombre que la gente le tenía miedo. Ya no era aquel mismo hombre, hermanos, que andaba desnudo. Gloria a Dios. Ya no era, hermanos, aquel hombre que se hacía daño a él mismo. Ya ahora nos encontramos con un hombre diferente. Un hombre transformado, hermanos, un hombre nuevo, un hombre renovado. Un hombre, hermanos, que estaba, dice la Biblia, en su juicio cabal. Un hombre que ya no hacía locuras. Prácticamente este hombre ya estaba loco, hermanos. Amén. Pero saben, hermanos, que lo más poderoso de esta palabra que a mí me toca también, que este hombre, hermanos, no se había encontrado con cualquier persona. Este hombre se encontró con aquel todopoderoso que llega donde ningún doctor puede llegar. Aquel que llega, hermanos, donde ningún psicólogo puede llegar, donde ningún psiquiatra, donde ningún familiar, donde ningún amigo puede llegar, ahí llega él. Amén. Y qué maravilloso, hermanos, porque ya era un hombre, como les dije anteriormente, renovado. Un hombre nuevo, un hombre transformado. Un hombre, hermanos, que ya se daba cuenta realmente que era lo que había pasado en su vida. Amén. Es por eso, hermanos, que usted quizás antes hacía cosas de loco, ahora ya no las hace. Porque el que todo lo puede, llegó a su vida y lo cambió. Amén. ¿Cuántos hemos sido cambiados por el poder de Dios, hermano? Déselo fuerte que es para el Señor. Y cuando Dios nos cambia, hermanos, queremos estar cerca de Él. Porque este hombre, cuando se sintió diferente, no se fue. Dice la palabra, y no leímos los 20 versículos porque son muchos, dice la palabra que este hombre llegó cerca, se acercó a Jesús. Cuando ya era diferente, llegó cerca de Jesús. Es por eso que nosotros hoy estamos aquí esta noche, hermano. Porque queremos estar cada día cerca de Él. Es por eso que usted ora, ¿verdad? Es por eso que usted ayuna. Es por eso que usted lee la palabra. Es por eso que usted cada día se está alimentando de la palabra del Señor, porque usted quiere estar cerca de Jesús. Así como este hombre que dice la palabra que se acercó a Jesús. Nosotros cuando venimos a la casa de Dios, hermano, estamos porque queremos estar cerca de Él, porque aquí sentimos la presencia del Señor. Aunque la presencia de Dios está en todas partes, pero este es el lugar, hermanos, que se ha dedicado exclusivamente para eso. Amén, para poder venir a disfrutar de la presencia del Señor. Y sabe, hermanos, que llegando al versículo 19 y 20, dice que este hombre le rogaba a Jesús, porque Jesús, cuando hizo el milagro en este hombre, dice que él seguía predicando, él seguía haciendo milagros. Y dice que este hombre, hermano, le rogaba a Jesús que lo dejara entrar, que irse con él.
Quería seguir a Jesús, quería irse con él. Pero dice que Jesús no se lo permitió. ¿Están los versículos ahí, hermano? Marcos 5, 19 y 20. Pero dice que Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta las maravillas, cuenta las cosas que has visto, cuenta las cosas que has vivido. Amén. Y le dijo, cuéntalo en tu casa. Pero ¿sabe qué hizo este hombre, hermanos? Que me mueve, me toca el corazón. Dice en el 20, lo leemos el 20, dice, y se fue y comenzó a publicar, ¿dónde, hermanos? Dice en Gadara. No, ¿verdad? Y Gadara era la región que él vivía. ¿Saben cuántas ciudades entonces predicó este hombre? En 10 ciudades. Amén. Y comenzó, dice, a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor, y todos se maravillaban. ¿Sabe que la gente, hermanos, decidió que Jesús se fuera porque empezó a sentir temor y empezó a decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús se fue, hermanos, pero el trabajo quedó ahí. Este hombre se encargó de hacer lo que quizás Jesús podía hacer. ¿Sabe cuál debe de ser nuestro trabajo? Empezar a contar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. A veces nos preocupamos por tener tantos versículos en nuestra mente. A veces nos preocupamos, hermanos, por saber tanta letra. Hermano, primero empiece contando qué ha hecho Dios en usted. Porque lo que ha hecho Dios en usted, nadie lo podía hacer. Y desde que usted le dice a un amigo, a un familiar, a un vecino, sabes que te voy a hablar de alguien que yo conozco, de alguien que ha hecho cosas grandes en mi vida. Hermanos, eso empieza a despertar curiosidad en la gente. Y usted no está hablando de usted, usted está hablando de Dios. Amén. Cuando Dios hace cosas grandes en nuestra vida, hermanos, primeramente debemos de testificar. Amén. ¿Y a dónde lo mandó Jesús a este hombre a testificar? Primeramente a su casa. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces ni en nuestras propias casas somos de testimonio. Ni en nuestras propias casas somos de bendición, hermanos. Ni para nuestras propias familias. ¿Y cómo van a creer otros, hermanos, si aún en nuestras casas no nos creen lo que decimos? Amén. Debemos de comenzar primero por la casa, por nuestras familias. Amén, por nuestros amigos, primero en nuestra propia iglesia. No quiera ir usted a predicar a iglesias grandes, multitudinarias, cuando todavía ni en la propia iglesia nos creen lo que decimos, hermanos. Amén, porque primero, hermanos, es dentro de casa. Primero es en mi familia, como les dijo, hermanos, que tenemos que empezar, amén, a testificar qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Cuando testificamos, hermanos, estamos glorificando a Dios. Amén. Es una forma, hermanos, poderosa de glorificar a Dios cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Cuando usted cuenta las maravillas, hermanos, ¿qué ha hecho Dios por usted? ¿De dónde lo sacó? Yo creo, hermanos, que testificar es una de las formas de predicar más sencillas que pueden haber, hermanos. Y a veces nos preocupamos y decimos, es que yo no puedo predicar, es que yo no sé predicar, es que predicar no es para mí. Perdón, predicar es para todos. Este hombre no había sido formado en ningún, hermanos, en ningún instituto bíblico. Este hombre no había recibido nada. Pero ¿sabe qué había recibido? La bendición del Todopoderoso, hermano. Y eso la tenemos usted y yo. ¿Cuántos la tenemos, hermano? Por lo tanto, no nos quedemos con ella, hermanos. Empecemos a testificar y a testificar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Del todo lo que Dios ha hecho en su vida. Créanme, hermanos, yo creo que como mujeres nos vamos a identificar con esto. Soy de las mujeres, hermanos, que me gusta hablar y hablar. Amén, hermana Ileana. Pero, hermanos, me gusta hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Me encanta decirles, hermanos, desde que yo tengo uso de razón, cómo me doy dando cuenta de cómo Dios había empezado a trabajar en mi vida, de todo lo que Dios ha venido haciendo en mi familia, de cómo Dios nos ha bendecido, de cómo Dios nos ha salvado, de cómo Dios nos ha libertado, hermanos, y sería insuficiente el tiempo, hermanos, para empezar a contar cada uno de los testimonios que tengo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Quiero terminar con 5 minutos de testimonio, hermanos, la prédica de hoy, relacionándola con contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Y a varios hermanos ya se los he contado personalmente, pero no a todos, hermanos. Y le contaba al pastor y me sentía tan conmovida, hermanos, y comprometida a la vez de contarlo, porque para mí es una bendición, hermano, algo grande que Dios ha hecho en mi vida. Quiero decirles, hermanos, que tengo 1 año de estar en mi trabajo. Y es un trabajo, hermanos, que aparte de que me gusta hacer, me siento tranquila. Yo lo he tomado así, hermanos, que Dios me lo ha dado. Porque yo le pedí a Dios desde que vine acá un trabajo en el cual yo pueda estar en la casa de Él. Un trabajo que me permita el tiempo de venir a su casa, hermano. Y así como yo se lo pedí, así. Y yo le decía, Señor, aunque gane poco, pero yo quiero estar en tu casa. Pero cuando yo vi que ganaba poco, hermano, yo ya no quería ganar poco. Amén. Y yo le decía, Señor, provéeme, Señor, porque tú sabes que esto y esto y esto, como todos le decimos a Dios. Y yo le decía, Señor, me encontraba tan, hermanos, en otras palabras, tan preocupada. Yo le decía, Señor, si me sale un trabajo donde me tenga que ir de lunes a viernes, me voy a ir, pero tú sabes que yo no me quiero ir. Dios conoce nuestro corazón, hermano. Y lo mejor, hermanos, que Dios hace las cosas grandes en tu vida para que tú las cuentes y para que les sirva a otros que no creen en el poder de Dios, hermano. Amén. Y yo miraba tan difícil todas las cosas, hermanos, en mi trabajo. Y a mí me decían mis amigos, mis familias, incluso de la iglesia, si no le metes presión a tu jefa, no te aumenta el sueldo. Y yo decía, Señor, yo no quiero meterle presión a nadie. Yo no me quiero ir de ese trabajo. Amén. Yo no quiero hacer las cosas por mi propia cuenta, que cuando yo me vaya de ahí, sea porque tú me has movido a otro lugar mejor. Y yo, hermanos, cuando pasó diciembre, tenía cierta esperanza y pasó todo diciembre y dije yo, bueno, Señor, si no me ha aumentado, pues es que no es tu voluntad todavía. Pero voy a esperar hasta que cumpla 1 año en mi trabajo. Pero yo, hermanos, con lágrimas en mis ojos, hermanos, del día que cumplí 1 año en ese trabajo, que estaba haciendo mi desayuno, le dije, Señor, tú sabes que yo ya no siento fuerza, Señor, en ese trabajo. Tú sabes mi condición, tú sabes que estoy necesitada de ti, porque a veces, hermanos, creemos que estamos necesitados de otras cosas, pero es que realmente Él es el dueño de todo, dice su palabra, hermano. Y cuando estaba, hermanos, preparándome el desayuno, que iba a mi trabajo, le dije, Señor, tú sabes que yo ya prácticamente no quiero, Señor. Pero saben, hermanos, que cuando yo hablaba con mi jefa, que Dios bendiga la vida de esa mujer donde esté ahora, hermanos, yo le decía cuando estábamos platicando, Señor, toca ese corazón de esta mujer. Y ella no sabía, hermanos, y cuando ella me miraba a los ojos, yo le decía, Señor, tú tienes que tratar con esta mujer, tienes que tratar. Pero mucha gente estaba orando por eso, hermano, por el aumento de mi sueldo. Y el día que cumple 1 año en el trabajo, hermano, llega por la mañana y yo desesperada, dije, bueno, no me va a decir nada, pero ni que es 1 año. Se fue, volvió a regresar por la tarde y me dice, oye, Damaris, que hoy tienes 1 año de estar conmigo. Y le digo, sí, muchas gracias. Y me dice, ¿sabes que hemos pensado algo? Que con mi esposo hemos decidido aumentarte 150 euros. Hermanos, pero yo me quedé asombrada porque realmente les voy a decir que así como yo le pedí a Dios, hermanos, que realmente cometí un error, le hubiese dicho más, Dios me hubiese dado más. Pero Dios da, hermanos, a veces tal como le pedimos, hermanos. Y Él sabe que eso era lo que yo necesitaba, hermanos, pues eso el Señor me lo concedió. Y no les voy a mentir, hermanos, que no le pude decir a esa mujer ni gracias, porque solo venía a mi mente, hermanos, la petición que tenía ante Dios. Y yo le decía, gracias, Señor, porque tú lo has hecho en tu tiempo, tú eres un Dios perfecto que te glorifica. Pero saben, hermanos, que en cuanto entré a mi casa no me pude aguantar, hermanos, y de rodillas le decía, gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, y yo le contaba a mi madre, le contaba al pastor en el momento, a todos, porque me sentía tan contenta, hermano. Yo le digo a usted a través de esto, crea que Dios va a responder sus peticiones. Quizás la suya no es por aumento de sueldo, pero quizás es otra petición que usted tiene ante Dios y Dios se la va a responder. Quizás para usted no va a esperar 1 año, pueden ser días, pueden ser meses, quizás pueden ser horas para que Dios se la responda. Pero de que va a responder, hermano. Y esperamos que usted testifique también cuando Dios haga el milagro en su vida. Amén. Que el Señor les bendiga y no olvidemos, hermanos, contar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que con eso, hermanos, también estamos sirviendo a Dios. Muchas bendiciones, hermanos. Los amo mucho en el Señor y oremos los unos por los otros, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga.